Mi madre aún recuerda aquella noche de su adolescencia. Había organizado una fiesta de pijamas en casa con varias de sus amigas. Todo transcurría entre risas y confidencias, hasta que una de ellas, entre bromas, sacó una tabla de Ouija que había encontrado en el desván de su casa. Al principio, lo tomaron como un juego más. Se sentaron en círculo, encendieron unas velas para ambientar y comenzaron a mover el puntero entre carcajadas. Pero pronto la diversión se tornó silencio. Una de ellas preguntó si había alguien presente, y el puntero comenzó a desplazarse con una rapidez antinatural entre las letras Z y O. Una y otra vez. Después, giró sobre sí mismo con tal fuerza que una de las velas cayó al suelo. Nadie volvió a reír aquella noche. Con el tiempo, la casa empezó a cambiar. Al principio eran detalles menores, luces que parpadeaban, puertas que se cerraban aunque no hubiese corriente de aire, objetos que aparecían en lugares imposibles. El perro de la familia evitaba ciertas habitaciones. Luego, los sucesos se volvieron más, digamos, personales. Arañazos que aparecían sin causa, susurros apagados provenientes del interior de las paredes, pasos por las escaleras cuando no había nadie, el antiguo teléfono, sin línea desde hacía años, sonaba de madrugada. Siempre el mismo tono, siempre el mismo silencio al otro lado. Solo cesaba cuando mi madre se armaba de valor y descolgaba. Aquella casa tenía algo que no se fue del todo. Mis abuelos vendieron la vivienda cuando yo era pequeña, pero aún conservo recuerdos vívidos. Sombras que acechaban en los rincones. Una figura que se detenía al pie de mi cama cuando intentaba dormir. A veces corría al dormitorio de mis abuelos temblando, sin atreverme a explicar lo que había visto. No me habrían creído. O tal vez sí. Desde entonces mi madre arrastra algo consigo. Una especie de rastro invisible que nos sigue allá donde vamos. Nos hemos mudado muchas veces, y en cada nuevo hogar hay una calma inicial, breve, engañosa. Pero al poco tiempo comienzan los ruidos, los ecos, esa sensación de estar siendo observado desde las sombras. No ocurre si bendecimos la casa, aunque no siempre es suficiente. Recuerdo una ocasión especialmente extraña. Vivíamos en una casa antigua, con la cocina reformada. Mi madre, agobiada por problemas económicos, trabajaba desde casa. Una tarde, mientras escribía en su portátil, vio algo por el rabillo del ojo. Al mirar, la tapa de una olla, una de esas pesadas de cocción lenta, flotaba sobre el aparato. Flotaba. Sin explicación. De pronto, la tapa giró en el aire y salió disparada con una violencia desmesurada, estrellándose contra la puerta de cristal del horno. Lo rompió por completo. Incluso la bombilla interior se hizo añicos. No había vibraciones, ni calor, ni lógica. Ni siquiera los técnicos, cuando vinieron, supieron explicarlo. En otra vivienda, los armarios de la cocina se abrían de madrugada con un estruendo aterrador. No cesaban hasta que mi madre se levantaba y gritaba «¡Basta!». Después de bendecir la casa, todo se calmó. Pero ya no vivimos sin esa ceremonia. No por superstición, sino por necesidad. No te cuento esto para que tengas miedo. Te lo cuento para que tengas cuidado. No todo lo que se invoca es inofensivo. La Ouija no es un juego. Si la abres al mundo equivocado, puede que nunca consigas cerrarla del todo.
Hubo una etapa durante mis años en la universidad en la que me obsesioné con la Ouija. No sabría decir cuándo cruzó la línea de la simple curiosidad al deseo casi compulsivo de saber más. Pero lo hizo. La primera vez fue casi inocente. Éramos un grupo de compañeros encerrados en una habitación del colegio mayor. Había poca luz, solo una lámpara tenue encendida en una esquina. Sobre la cama, a un par de metros de nosotros, el portátil de una amiga abierto, con la pantalla negra. Estaba en reposo, como suelen estarlo cuando no los tocas durante un rato. Empezamos la sesión entre bromas nerviosas, como si no quisiéramos tomarnos aquello demasiado en serio. Pero a los pocos minutos algo se manifestó. No sé si era un ente o simplemente una presencia que no debía estar ahí. Marcó un nombre en la tabla, y en ese mismo instante la lámpara parpadeó una vez y se apagó. El portátil, por su parte, se encendió solo. La pantalla cobró vida. Se cerró la ventana que había abierta y apareció, sin que nadie lo tocara, una página web extraña. Tenía símbolos, imágenes oscuras, algo casi ritual, algo que no debería estar ahí. Nadie dijo nada. Solo pronunciamos la palabra adiós y dejamos todo donde estaba. Pero mientras los demás quisieron olvidar aquella noche, algo dentro de mí cambió. Mi obsesión se afianzó. Desde entonces empecé a llevar una tabla Ouija conmigo, probando en distintos rincones del campus. Tenía la absurda sensación de que algo me esperaba en alguna parte, si sabía dónde buscar. La universidad tenía historia, demasiada. Fundada a principios del siglo XX, arrastraba viejas leyendas, como la de una joven que murió al caer por el hueco de un ascensor abandonado, en un edificio ahora cerrado al público. Durante mis sesiones llegué a sentir cosas físicas. Una mano invisible que me rozaba el cuello, un escalofrío que me dejaba sin aliento, náuseas repentinas sin causa aparente. Pero fue la última experiencia la que me hizo parar, para siempre. Estaba solo, como tantas veces. Una habitación vacía, la tabla frente a mí. Empezó a moverse el puntero. Esta vez me dio una orden. Cierra los ojos y escucha. Lo hice. Al principio solo escuché el silencio. Un silencio espeso, inquietante. No oigo nada, murmuré. La respuesta llegó temblorosa. Inténtalo otra vez. Volví a cerrar los ojos. Y entonces empezó. Primero, un murmullo, casi imperceptible. Luego otro. Y otro. Voces que se entremezclaban, susurros distantes, que se convertían en un clamor. En cuestión de segundos, el sonido me envolvió por completo. Gritos, lamentos, cientos, miles. Estaban a mi alrededor, dentro de la habitación, dentro de mi cabeza. Me apretaban los oídos, el pecho, los pensamientos. Abrí los ojos bruscamente. Silencio. Vuelta al vacío. La habitación estaba tan vacía como al principio. Ni una voz, ni un rostro. Solo la tabla, muda frente a mí. Recogí mis cosas con manos temblorosas y por última vez dije adiós. Desde aquel día no he vuelto a tocar una ouija, ni volveré a hacerlo. Fue una noche de noviembre, de esas en las que el silencio pesa como una losa. Vivía sola,
en una casa alejada del ruido y de la gente. Siempre me ha gustado la soledad, pero por aquel entonces algo en mí pedía romperla. Estaba inquieta, ansiosa por sentir algo distinto. Por eso, cuando me crucé con un artículo sobre la Ouija, decidí probar. No tenía una tabla auténtica, así que fabriqué una. Cartón, rotulador y un vaso de cristal. Me pareció suficiente. Encendí una vela, apagué todas las luces y me senté en el suelo del salón. Cerré las cortinas. Sellé el mundo exterior. Solo quedábamos yo y lo que pudiera venir. El ambiente era espeso, ni un ruido, salvo el chisporroteo de la vela. Coloqué el vaso sobre el cartón. Hice preguntas, las típicas. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres comunicarte conmigo? Nada. El vaso no se movía ni un milímetro, pero algo no encajaba. No era solo el silencio, era una sensación, una opresión, como si la casa contuviera la respiración. Entonces, escuché un golpe seco. Venía de la puerta principal. El agarradero de hierro se había movido. Un instante después vi una sombra pasar, proyectada por la luz que se colaba bajo el marco, como si alguien o algo caminara justo al otro lado. Me paralicé. Sin pensar, soplé la vela. Un acto instintivo y estúpido. La oscuridad lo devoró todo. No recordaba dónde había dejado el móvil. Me levanté de golpe, a tientas, buscando el interruptor. Y entonces lo oí. Pasos. Dentro de la habitación. No eran los míos. Aquellos pasos eran rápidos, casi desesperados, como si alguien viniera directo hacia mí. Pero allí no había nadie. Al menos nadie visible. La luz se encendió al fin con un chasquido. La habitación volvió a ser solo una habitación. Pero la sensación no se fue. Agarré el móvil y salí corriendo a la cama. No dormí esa noche. No podía. Me pasé horas mirando la pantalla, esperando que la vigilia me protegiera de lo que fuera que había despertado. A la mañana siguiente, tiré la tabla. No quise ni tocarla. La arrojé al cubo sin mirarla. Pero aquello no se fue. 2 noches más tarde desperté de pie, en el pasillo exterior de la casa. No recuerdo cómo llegué allí. No había ruidos, ni luces, ni sueños. Solo ese momento absurdo, de pie, descalza, frente a la puerta de entrada. Desde entonces, cada vez que me acuesto siento una mirada, un aliento contenido detrás de la puerta o al otro lado del espejo. Y aunque ya ha pasado casi un año, aún hay noches en las que me invade esa sensación, la de no estar sola. No sé qué era. No sé si una tabla de cartón puede ser suficiente para abrir una puerta, pero sí sé una cosa. Nunca debí jugar con eso. No lo planeamos. Fue una de esas noches largas, pesadas, donde el insomnio y el aburrimiento hacen de las suyas. Éramos solo unos cuantos compañeros del turno de noche trabajando en la fábrica. Fuera, la niebla se deslizaba entre las farolas y el silencio lo cubría todo como una manta espesa. Alguien mencionó la Ouija y sacó un viejo tablero de la nada, como si nos hubiese estado esperando.
risas nerviosas, curiosidad. Comenzamos la sesión con pocas expectativas, entre bromas y cigarrillos a medio apagar. Y entonces respondió. Una presencia que se hacía llamar Anne. No era lo que esperábamos. No hablaba con odio ni con sombras. Era encantadora, carismática, con una voz fluida, segura, casi seductora. Se mostraba divertida, como si nuestra conversación fuese el mejor espectáculo que había tenido en siglos. Estuvimos hablando más de 1 hora, hasta que quisimos despedirnos. Ahí, todo cambió. Intentamos decir adiós, pero Anne se negaba. No de forma violenta, no. Lo hacía con dulzura, como una amante celosa que no quiere que la noche termine. Nos puso una condición. Si alguna vez volvíamos a usar una ouija, teníamos que buscarla solo a ella. Aceptamos. Medio en broma, pero incómodos. Y así cerramos aquella noche. O al menos eso creímos. 1 semana después la fábrica ardió. El fuego se propagó rápido, como si algo lo alimentara desde dentro. Las llamas consumieron media planta antes de que llegaran los bomberos. No hubo heridos, pero en el fondo supimos que no fue un accidente. Volvimos a reunirnos, esta vez en la orilla de un lago, con la ouija entre las manos. Las risas eran más forzadas, los ojos más atentos, y cuando Anne volvió a responder no nos sorprendimos. ¿Fuiste tú quien provocó el incendio?, preguntamos. Sí, esa fue su respuesta. Pero había algo más, algo en su tono, en su ritmo, como si no estuviera sola, como si una fuerza mucho más oscura la hubiese alcanzado también a ella. Entonces el tablero se estremeció. El puntero comenzó a moverse sin control y deletreó una palabra que heló nuestra sangre. Z, A, Z, A. Y justo después comenzó la cuenta atrás. Números descendentes, como un reloj siniestro que se acercaba a 0. El pánico nos atrapó. Rogamos. Repetimos oraciones torpes que apenas recordábamos. Llevamos el puntero a Dios, como si en ello nos fuera la vida. Y por un tiempo pareció que todo había terminado. Pasaron 2 semanas. Una noche, conduciendo bajo la lluvia que azotaba con rabia el parabrisas, iba camino a casa de una chica. Era alguien con quien estaba saliendo, aunque yo, ingenuo, aún no sabía que jugaba conmigo. Pero Anne sí lo sabía. Desde la primera vez que se mencionó su nombre, Anne reaccionaba, celosa, protectora, furiosa. El coche patinó. El agua convirtió el asfalto en una trampa. Todo giró. Ruedas, luces, el mundo entero. El vehículo volcó. Y en el maletero, la ouija viajaba conmigo. Me sacaron por una de las ventanas. Tenía heridas leves, moretones, nada que no se curase. Pero entonces uno de los agentes que tomó nota del accidente miró su blog y murmuró: ¿te diste cuenta de dónde fue? El kilómetro exacto en el que ocurrió el siniestro es el kilómetro 666. Así como lo oyes. Kilómetro 666. Ya no conservo el parte. Esto ocurrió hace años. Pero no necesito papeles. Porque nunca olvidaré ese número, ni esa curva, ni la certeza brutal de que aquella noche alguien no quería que yo llegara a esa casa.
Tenía 16 años. 16 años y demasiadas ganas de jugar con lo que no entendía. En aquella época Internet estaba lleno de vídeos sobre rituales a las 3 de la madrugada, invocaciones, espíritus, y cuanto más prohibido parecía, más nos atraía. Vivía en una urbanización donde todos los chavales compartíamos esa misma fascinación. Un amigo, que vivía justo encima de mi piso, propuso una noche hacer algo real. Sus padres se habían ido de viaje. La casa vacía era perfecta. Comenzamos al caer la tarde, entre risas nerviosas. Apagamos todas las luces, colocamos el tablero en la mesa de su salón y encendimos una vela. La llama temblaba más de lo normal. El puntero se movía con lentitud. Al principio, pensábamos que era uno de nosotros haciéndose el gracioso, así que no lo tomamos muy en serio. La sesión acabó de forma abrupta, entre risas y bromas, pero sin cerrar el círculo, sin despedirnos, sin decir adiós. Aquel detalle que tantos advertían como crucial nos pareció una tontería. Una superstición más para hacer el juego más emocionante. Pero como pronto descubriríamos, no era un simple juego. Unos días después fui con mi familia a casa de una tía. Aquella noche dormí en la misma habitación donde solía dormir de pequeño. En mitad de la noche me despertó una sed extraña. Al abrir los ojos la vi. Una figura, de pie, inmóvil, junto a la cama. Era una mujer. Su piel pálida como la ceniza y el cabello largo le cubrían el rostro como un velo. El terror fue inmediato. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que era un mal sueño, una alucinación. Recé una oración, con los labios temblorosos. Fue lo único que se me ocurrió. Al rato, no sé cómo, volví a dormirme. Se lo conté a mi amigo. No me creyó. Hasta que los golpes comenzaron. Hasta que los pasos recorrieron su pasillo en plena noche. Hasta que los susurros se arrastraron por las estancias de su casa. La presencia era real. Nos envolvía. Nos vigilaba. Estaba con nosotros. Entonces lo entendimos. Habíamos dejado algo abierto. Volvimos a reunirnos. Recuperamos el tablero. Esta vez con las manos temblando formulamos las preguntas. Las respuestas fueron diferentes. No bromas, no incoherencias. Solo mensajes fríos, inquietantes, uno tras otro. Y entonces, sin dudarlo, pronunciamos la palabra que nunca debimos olvidar. Adiós. Desde aquel momento el silencio volvió. Las sombras desaparecieron. Y la calma regresó, al menos en apariencia. Nunca volvimos a tocar una ouija. Nunca volvimos a abrir la puerta. Y desde entonces siempre, siempre digo adiós, incluso cuando nadie parece escucharme. Ahora ya lo sabes. Lo que se oculta tras el velo ha sido revelado. Pero cuidado. Hay historias que no terminan con el último suspiro. Algunas se quedan contigo. Si aún deseas caminar entre sombras, regresa cuando la noche te lo pida. La oscuridad te espera, en realidad velada.